Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Les damos la bienvenida a esta web conferencia correspondiente a la fase 4 de la prestación del servicio social una vista, pues en la que esperamos se puedan despejar dudas en torno a lo que va a ser la construcción del artículo de reflexión. Será entonces eh, el, será el producto que tendremos que entregar al finalizar la respectiva actividad. Les pido que por favor mantengan sus micrófonos cerrados. Escucho por allí algo como ambiente para que por favor los mantengamos cerrados. Listo, profe. Ok, profesor, sí, señor. Les quiero pedir que por favor siempre usemos el medio del chat para cualquier tipo de inquietud, cualquier comentario, que nos abstengamos de abrir el micrófono, para que por favor estemos muy atentos. Únicamente vamos a usar eh, el chat como medio. Con eso vamos a garantizar que tengamos más fluidez en esta reunión. Les informo que en este momento está siendo grabada esta sesión, que pues, obviamente se les estará haciendo llegar la respectiva grabación. Dejan dudas. Les pido nuevamente que por favor cerrando los micrófonos, por favor, les quiero pedir que estén muy juiciosos con eso. Bueno, para no darle más largas, les quiero compartir pantalla para que hablemos ya acerca de la actividad como tal. ¿Me confirman, por favor, si están viendo aquí mi pantalla? Sí. Listo, perfecto. Mantengamos entonces cerrados nuestros micrófonos. A ver, yo creo que más que una presentación en torno a lo que será la actividad que estamos abordando para el cierre de nuestra prestación de servicio social una vista, pues vamos a mirar algunos conceptos básicos y ya nos adentraremos entonces en lo que es la actividad como tal. Entonces, como bien lo saben, la actividad nos está pidiendo un artículo de reflexión, que es como nosotros llamamos, por decir de alguna manera, a el artículo científico, o así lo estamos identificando nosotros desde nuestra unidad, desde el sistema de servicio social unadista. Entonces, pues es muy importante primero hacer claridad de qué es un artículo científico. Sabemos que aquí hay estudiantes de diferentes semestres. Entonces, la aproximación a todo este ejercicio investigativo en la construcción de este tipo de documentos seguramente tendrá muchas variables en el conocimiento de cada uno de ustedes. Entonces, pues decimos que un artículo científico es un texto de extensión breve que tiene como propósito esencial comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna, ¿cierto? Entonces, ¿de qué está compuesto ese artículo? Recuerden que cuando hablamos de artículo de reflexión, realmente nos estamos refiriendo de alguna manera a un artículo científico. Pues la estructura de ese documento debe tener, digamos que estas tres partes. Una presentación, que es donde vamos a tener el título, un resumen, digamos la portada misma que ustedes van a desarrollar dentro del documento, pues la consideramos aquí en esta presentación, un cuerpo del texto que tendrá pues, la introducción, los materiales y métodos, los resultados y la discusión de ellos, y tendrá unos complementos, que pues obviamente aquí hablamos de la literatura que se ha consultado. Para eso quiero ser muy enfático en la necesidad de que por favor las citas se hagan como corresponde. Para eso usemos las normas APA en su séptima edición, para que estén por favor muy pendientes revisando esta normativa y también incluso los tutores les estarán a ustedes compartiendo esa última versión de APA para que puedan hacer las citas como corresponde.
Bueno, entonces, básicamente, mirando las partes de las que debe componerse pues, el trabajo, pues hablamos que un título, el título en sí debería ser pues, muy breve y puntual, mm, que pues, debería permitir al lector que se haga una muy buena idea del contenido que va a encontrar allí en ese artículo, que pues, en lo posible deberíamos evitar los subtítulos y las abreviaciones, y pues no debería tener, o no debería, perdón, contener palabras innecesarias, como por ejemplo los gerundios. Cuando hablamos de gerundios, siempre recuerden las terminaciones en ando y endo, ¿sí? Ese cuerpo del texto, ¿cómo se puede construir? Ahorita vamos a verlo un poco más a fondo. Mm, pero pues digamos que esto nos da respuesta a unas preguntas clave en la construcción del artículo. La primera es, ¿cuál es el problema? Yo creo que a eso lo vamos a contestar en la introducción. Ahorita vamos a ver cómo vamos a abordar la introducción. Eh, ¿Cómo se estudió ese problema? Eso lo vamos a ver en los materiales y métodos, en la metodología. ¿Qué se encontró? Pues esto también lo vamos a contar en los resultados. ¿Y qué significan los hallazgos? Pues esto es algo en lo que entraremos a debatir frente a la discusión de resultados. Entonces decimos que ese artículo debe tener estas tres características. Debe ser claro, breve y preciso. No estamos haciendo una tesis, no estamos haciendo un capítulo de libro. Tenemos que ser muy precisos en este artículo. Por eso vamos a trabajar sobre una plantilla que ahorita pues les voy a mostrar. Y pues yo creo que si hemos sido claros con esto, podríamos de inmediato ir a nuestro entorno. Recuerden que en todos los grupos se dejó un mensaje de apertura donde existe una descripción de las condiciones de la actividad. ¿Sí? Mm, Voy a abrir por acá el, el mensaje inicial en este caso, pero también nosotros vamos a contar con, ustedes miran aquí abajo en la parte inferior del foro, ustedes ven que aquí también la, pueden descargar la guía y pueden, digamos que hacer una revisión bien detallada del planteamiento de la actividad como tal. Entonces decimos que esta actividad consiste en, mm, a partir del material de estudio y los recursos correspondientes a la fase 4, producción y participación comunitaria, vamos a desarrollar lo siguiente. Vamos a interactuar con los demás participantes del foro, complementando, debatiendo y construyendo el consolidado de un artículo de reflexión en donde cada grupo plasmará todo lo realizado en la prestación del servicio social donadista, enfatizando en el diagnóstico solidario, plan y acción solidaria desarrollados en el artículo científico, en un artículo científico. Cuando hablamos de diagnóstico solidario, plan y acción solidaria, estamos hablando de fases 2 y 3. Es decir, en este trabajo vamos a consolidar todo el ejercicio que se ha adelantado tanto en fase 2 como en fase 3, para que lo tengamos muy claro. De ahí la necesidad y la importancia de que ustedes se hayan ceñido a las condiciones del curso y hayan optado por los temas que realmente fueron planteados desde el inicio de todo el proceso. Recuerden que todo esto hace parte de una secuencia y por lo mismo, pues digamos que en esta fase 4 no podríamos tener dentro de este trabajo colaborativo, que hay que también ser muy enfático en eso, es el único trabajo que nosotros tenemos colaborativo, no podríamos tener estudiantes que no hayan realizado la fase 3. ¿Por qué? Porque pues, no tendría el insumo, o la fase 2 no tendría los insumos necesarios para poder aportar a ese trabajo colaborativo, a ese trabajo grupal. Entonces, en esa construcción de ese artículo científico o artículo de reflexión, mmm, debemos pues entregar un documento con estas características, ¿cierto? Tener una portada, un resumen, una introducción, un desarrollo del tema, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias en formato APA. Aquí hay que ser muy claro con algo y es que solamente un estudiante va a entregar el trabajo en el entorno de evaluación. No vamos a entregar o no vamos a cargar el trabajo 2, 3 veces
en el entorno a sabiendas de que tienen el mismo contenido, por favor. Es un trabajo colaborativo, el único que tenemos de esta manera, por lo cual se hace necesario que únicamente lo presentemos o únicamente se suba un documento. Bueno, entonces les decía que nosotros en el entorno pues, tenemos un mensaje de apertura a un foro donde ustedes ven esta plantilla. Todos los tutores debieron haberles compartido esta plantilla. Miren, plantilla fase 4. ¿Sí? Realmente aquí es donde vamos a hacer el ejercicio y es lo que hoy nos trae a la realización de esta web conferencia. Condiciones para el trabajo, ya saben. Necesitamos enlazar fase 2 y fase 3, es decir, plan de acción, diagnóstico solidario y acción solidaria. Es decir, vamos a implementar todo el ejercicio de las encuestas, de la planificación con las diferentes temáticas, la proyección de esas acciones solidarias, la construcción de los recursos educativos, la respectiva publicación en la red social Twitter. Todo esto lo vamos a consolidar en un único documento. El trabajo debe hacerse de manera colaborativa, por lo cual también quiero pedirles que sean muy transparentes en este ejercicio y que únicamente incluyan a los compañeros que realmente han aportado algo en la construcción. Ahorita nos vamos a dar cuenta que realmente eh, tendrá que hacerse de esa manera y es muy fácil poderlo evidenciar. Si hubo o no hubo participación por parte de todos los compañeros. Entonces, todos los docentes todos los tutores debieron haber compartido esta plantilla. Yo voy a ingresar a ella en este momento y vamos a mirar entonces cómo se construye este... Por favor, mantenemos los micrófonos en silencio, les pido. Bueno, entonces arrancamos. Esta es la plantilla sobre la que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a diligenciar? Pues bueno, en primera instancia estaremos hablando de un título. ¿Qué título debe llevar? Pues como ahorita estábamos mirando, debe ser muy atractivo, llamativo, pero a la vez tiene que ser muy preciso, tiene que ser muy concreto y obviamente nos tiene que hablar de los diferentes temas o sobre todo del ejercicio que se ha realizado tanto en fase 2 como en fase 3. Entonces, perfectamente aquí le podríamos llamar, por ejemplo, consolidación de acciones solidarias desarrolladas por estudiantes de las zonas occidente, zona oriente, zona centro de Bogotá. Estoy diciéndolo por algún ejemplo, ¿no? Ahora, recuerden que el trabajo es grupal y nosotros tenemos que hacer lo posible por consolidar un documento indiferentemente de que los temas que se hayan manejado en fase 2 y fase 3 hayan sido completamente diferentes entre los integrantes del grupo. Es decir, alguien pudo haber trabajado con el tema de la lectura en colegios públicos y privados y otro pudo haber trabajado con gestión ambiental, pero igual todos deben consolidarlo en un solo documento. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Bueno, ya les decía, vamos a dejar aquí los nombres, después de que tenemos el título, vamos a dejar los nombres de los integrantes del grupo. Bueno, esta es la información pues, que conocemos de nuestro curso de la prestación de servicio social unavista, realmente es nuestro requisito de grado, y vamos a entrar entonces en materia. Miren que es muy sencillo desarrollar este artículo, más allá de las condiciones metodológicas en torno a su construcción. Miren que la plantilla tiene una descripción para poder hacer el ejercicio paso a paso. Entonces, el primer punto sería la construcción de un resumen. ¿Sí? Cuando hablamos de resumen, miren que aquí casi que nos está dando de una manera muy clara las indicaciones. Se debe mencionar brevemente el objetivo y la metodología, así como los resultados y las conclusiones. Vamos a tener aquí mínimo 150 y máximo 250 palabras. Y vamos a incluir unas palabras clave. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo podríamos construirlo. ¿Sí? Si estamos diciendo que vamos a mencionar brevemente el objetivo,
algo que aquí se me ocurre rápidamente. Para hablar del objetivo, nosotros podríamos decir que el objetivo de este artículo es describir las acciones solidarias que desarrollaron los estudiantes del Servicio Social Unadista en las zonas, por ejemplo, zona Occidente, zona Oriente, zona Amazonía Orinoquía. Bueno, los estudiantes, digamos que citamos las zonas a las que pertenecen los integrantes del grupo. Mm, bueno, decimos que son estudiantes que pertenecen a estas zonas y que estas fueron enmarcadas en las temáticas, y hablamos de las temáticas. ¿Cuáles temáticas son? Recuerden muy bien que algunos trabajaron con la lectura en los colegios públicos y privados, que otros pudieron trabajar con gestión ambiental, otros tantos con el uso de tecnologías en adultos mayores. Bueno, ya ustedes van allí a contarnos cuáles fueron los temas que se abordaron dentro de este trabajo, ¿sí? Cuando hacemos una breve descripción, miren que con esto estamos casi que cumpliendo, haciendo una mención breve del objetivo de este trabajo. Luego podemos hablar de la metodología, pero algo muy básico, no vamos a profundizar mucho. Para eso podríamos decir que, que este documento se desarrolló a partir de la elaboración de un diagnóstico solidario, un plan de acción solidaria y la construcción de un recurso educativo en los temas correspondientes a, volvemos a citar cuáles son los temas que realmente se adelantaron por parte del grupo que está presentando el artículo. Y decimos pues obviamente que se socializó a través de la red social Twitter con las diferentes comunidades. Esto me está entregando, miren que lo que acabo de contarles aquí, les estoy entregando casi que un resumen. Obvio, es un ejemplo, pero pues digamos que es fácil pensar en que la descripción que vamos a entregar tendrá que estar muy ceñida a lo que nos está pidiendo la plantilla en el paso a paso. Yo creo que hasta ahí no debería haber ningún problema. Bueno, luego vamos a pasar entonces a la introducción. Ah, bueno, perdón, no hablé de los resultados, ¿sí? Cuando hablamos de resultados y conclusiones en el resumen, pues nosotros podríamos hablar que como resultado entre los principales o entre los primeros, dentro de los principales resultados podemos mencionar la interacción con X número de personas a través de la red social Twitter. Podemos decir que llegamos con y sumamos, hacemos una sumatoria de todas esas personas que interactuaron con nuestras publicaciones y podríamos decir que perfectamente en este artículo o con este trabajo podemos hablar de la interacción de 50, de 60, de 100 personas que recibieron información importante en torno a esas temáticas que estamos pues abordando. Miren que es muy sencillo cuando hablamos de resumen, por eso su nombre lo dice, es algo muy pequeño, muy claro. En la introducción, que es el punto 2, pues ya vamos a entrar un poco más en materia. ¿Qué nos dice entonces la plantilla? Que se realiza teniendo en cuenta las normas APA, que incluye 4 párrafos. Miren que es muy claro, ¿sí? En el primero se presenta la temática de las acciones solidarias que se desarrollaron, ¿sí? Entonces, como decimos que la introducción es una descripción muy general también de ese trabajo. Yo llamaría esto casi que un pequeño marco teórico, porque pues de pronto algunos tienen la idea de, bueno, ¿será que hay que hacer un estado del arte? No, 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 vamos a profundizar, no vamos a llegar hasta allá. Pero si en uno de los puntos que estamos pidiendo se puede requerir un buen soporte teórico, sería aquí, en la introducción. Entonces, decimos que en primera instancia vamos a hablar, miren que lo que vamos a tener en el primer párrafo, la presentación de la temática y las acciones solidarias. Entonces retomamos lo que habíamos dicho en el resumen y vamos a decir que, que la temática está relacionada con, vamos a hablar brevemente, vuelvo a poner el ejemplo de gestión ambiental, mm, del uso de las tecnologías en adultos mayores. Bueno, en fin, los temas que corresponda y que hayan abordado ustedes en el trabajo los van a describir en ese primer párrafo. En el segundo párrafo vamos a hacer una argumentación teórica. En esa argumentación teórica aquí nos están
sugiriendo tener en cuenta las referencias o los documentos que hemos trabajado o que tenemos nosotros allí en, en el material bibliográfico que hemos colgado en el curso. Pero hay mucho otro material al que ustedes pueden acceder. Recuerden que necesitamos, nosotros estamos hablando de un documento muy bien estructurado que tiene la connotación de documento científico o de artículo científico o de artículo de reflexión, como lo llamamos. Entonces la información tiene que ser verídica, tiene que venir de fuentes importantes. Por favor, no vamos a googlear y a buscar, o vamos a dejar en el buscador la palabra, o vamos a buscar el concepto de acción solidaria, googleamos y pues, lo primero que encontramos allí lo vamos a pegar y ni siquiera lo citamos como corresponde. Hay que buscar muy buenas fuentes. Recuerden que nosotros tenemos una muy buena biblioteca. La UNAD tiene una muy buena biblioteca. Podemos encontrar sitios especializados, ¿cierto? No sé si creo que algunos pueden conocer a Cielo, a Redalic, a Dialnet, bueno, algunos sitios que realmente nos puedan entregar artículos importantes que nos puedan servir para hacer una argumentación teórica. Por ejemplo, nosotros tenemos también, se me ocurre que uno de los textos en torno a la a la acción solidaria o a la acción comunicativa, pues entonces tendríamos que dirigirnos, por ejemplo, a Habermas, ¿sí? Podría decir yo que según Habermas 2003, la acción comunicativa tiene incidencia directa en la construcción de tejido social, por lo cual es un aporte importante a la construcción de acciones solidarias. Es una de las maneras de poderlo hacer, de poderlo citar, ¿cierto? Entonces, esa argumentación teórica la vamos a usar en el segundo párrafo. Podríamos extendernos un poco, buscar allí todos esos conceptos que guardan relación con los temas, pero que también guardan relación con la actividad en su trasfondo, que en este caso es el desarrollo de una acción solidaria desde todo su proceso de planificación en el diagnóstico previo. ¿Sí? Y vamos a tener un tercer párrafo donde vamos a enunciar brevemente la metodología y un cuarto párrafo donde vamos a hacer una síntesis de los resultados alcanzados. ¿Sí? Cuando hablamos de, de una descripción de la metodología, pues recuerden que hay una clasificación metodológica. Nosotros podemos decir que este trabajo pudo haber sido descriptivo, pudo ser correlacional, causal, comparativo, experimental, sí, o puede ser mixto porque realmente puede reunir varios de estos. Aquí yo diría que todos vamos a trabajar de manera mixta y ojalá podamos hacer la diferenciación de cuándo vamos a hacer ese ejercicio descriptivo o correlacional, ¿sí? Y vamos a hacer una descripción muy breve del desarrollo del diagnóstico, porque pues en últimas el desarrollo del diagnóstico nos va a entregar unos resultados. Recuerden que después de las encuestas que ustedes llevaron a cabo, obtuvieron unas cifras. Vamos a hablar muy brevemente, no las vamos a abordar a fondo, eso ya va a ser parte del desarrollo del tema, que es el punto 3. Entonces, en el punto 3 hablaríamos del desarrollo del tema. En este aparte se explica a profundidad la temática de las acciones solidarias y cómo aportan a la situación actual en el país frente al rol, perdón, vamos a obviar esta temática que no corresponde, ¿sí? Miren que aquí estoy marcando, todos ustedes tienen una plantilla, aquí donde dice el rol de la mujer en la ciencia y la ingeniería, no es este el tema, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a trabajar con cuáles temas, con los que hemos abordado desde fase 2 y fase 3. Ya sabemos muy bien entonces cuáles son los temas que vamos a abordar. No es este que está citando aquí la plantilla. Y una cosa que les quiero pedir, por favor, las instrucciones para cada uno de los puntos en el documento final, ya saben que las vamos a eliminar, vamos a quitar estas instrucciones, esto solamente nos va a servir para construir y vamos a dejar entonces únicamente el consolidado del texto. Entonces esto definitivamente no iría. ¿Qué podemos nosotros o qué les puedo yo sugerir? Recuerden que esto es una sugerencia porque todos ustedes tienen la libertad para abordar todo el aspecto metodológico en su trasfondo. Es que
bueno, digamos que en los resultados vamos a ver unas sugerencias un poco más puntuales, pero en el desarrollo del tema, vamos a contar la importancia y el impacto de esas acciones solidarias en las comunidades, ¿sí? Con cada uno de los temas. Entonces, si nuestro tema fue la gestión ambiental y estuvimos indagando, vamos a hablar de la importancia que esto tuvo para con nuestra comunidad. Y ojalá podamos hacer un soporte teórico de esto mismo. Sí, dejamos una cita, un par de citas, algo muy puntual, pero muy organizado. ¿Sí? Entonces, es básicamente argumentar y describir la importancia de cada uno de esos temas ante el entorno que nosotros estamos desarrollando, el trabajo. Recuerden que todos tenemos una comunidad a la que tratamos de impactar, por más de que el resultado final haya sido un recurso educativo publicado en la red social Twitter. Todos tuvimos la oportunidad casi que de seleccionar e invitar a esas personas que querían participar de esa acción solidaria. Entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo creen ustedes, aquí el desarrollo del tema, que se puede impactar con ese tema a la comunidad. ¿Sí? Luego vamos a abordar la metodología. Y aquí estoy viendo otro errorcito, en que se los voy a dejar aquí marcado, porque yo sé que todos tienen esta misma plantilla, para que estén muy atentos. La metodología es una síntesis que debe explicar todo lo referente a la realización de los procesos correspondientes, no a la fase 1 y 2, como dice aquí, sino a la fase 2 y 3, es decir, diagnóstico solidario y plan de acción. Es decir, cuántas personas participaron de estas acciones, ¿sí? Entonces, así sería pues como interesante hacer también una descripción de la participación de las personas en esa acción solidaria. Yo les quiero recomendar algo, incluso pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a sugerir la realización de una tabla que nos va a dar la posibilidad de ser mucho más precisos, sobre todo cuando hablamos de consolidar un documento, cuando hay diferentes temas, cuando por más que la metodología debió haber sido la misma, sí se presentaron algunas variaciones, lo debemos entender de esa manera porque todos tuvimos maneras diferentes de abordar el diagnóstico. Entonces, sugiero lo siguiente, vamos a hablar, esa metodología la vamos a trabajar para el diagnóstico, ¿cierto? Para el diagnóstico solidario. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Se me ocurre, si la quieren tomar, pues me parece que podría ser interesante hablar vamos a hacer una tablita donde podamos hacer la descripción de qué metodología implementamos en el ejercicio de ese diagnóstico solidario. Entonces, tenemos 5 integrantes en el grupo, ¿cierto? Y vamos a ponerle a esto unos 4 ítems en los que vamos a hacer la descripción. Entonces, ¿qué podría ir acá? Podría ir el estudiante, ¿sí? Podría ir, en este caso, el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico solidario. Aquí podríamos dejar también el plan de acción solidaria y dejamos también el número de participantes. ¿De qué? De participantes en todo el proceso de fase 2 y 3. No, solamente en el diagnóstico solidario. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que el estudiante 1 es Carlos, que el estudiante 2 es Juan, ¿sí? Y resulta que Juan va a decir qué hizo en su diagnóstico solidario. Juan va a decir que realizó o se realizaron, que va a decir que él realizó 6 encuestas,
seis encuestas frente al tema voy a hablar de gestión ambiental, por ejemplo, ¿sí? Frente al tema de gestión ambiental, abordando un cuestionario con, digamos que el cuestionario tenía 6 preguntas. ¿Sí? Miren que está haciendo una descripción muy breve de cómo se generó ese diagnóstico solidario. Es decir, inicialmente que entrevistó a 6 personas y que el tema era gestión ambiental y pues que ese abordaje tenía 6 preguntas. En ese abordaje realizó 6 preguntas. El plan de acción solidario, pues resulta que Carlos, después de que obtuvo esos resultados, de que hizo pues, toda esa identificación, decidió que iba a realizar, vamos a decir que, perdón, el plan de acción era la generación de un video educativo, acerca de la conceptualización, ¿cierto? Podríamos decirlo, de la gestión ambiental. ¿Cuántos participantes? Bueno, ya me dijo Carlos que encuestó a 6 personas, entonces digamos que Carlos de esas 6 personas tenía, ojalá pudiera hablar un poco acerca de los perfiles de esas personas, entonces aquí Carlos puede decir que se entrevistó 6 personas, de las cuales 2 eran, o 2, o de las cuales tenemos 2 adultos mayores, ¿sí? Vamos a decir que lo hizo con 2 campesinos. Estoy simplemente hablando de supuestos, ¿no? Con 2 campesinos y 2 amas de casa, ¿sí? Bueno, entonces, miren que ahí lo vamos consolidando. Vamos a decir que Juan, no voy a escribir toda esta carreta para ganar algo de tiempo, vamos a suponer que es la misma carreta que tenemos acá, pero que Juan entrevistó a 12 personas, ¿sí? Que entrevistó a 12 personas y que el tema de Juan ya no era la gestión ambiental, sino el uso de las tecnologías. ¿Sí? En adultos mayores. Y que esa encuesta, con un total de, digamos que esa tenía 10 preguntas. Bueno, vuelvo a decir que esto es un supuesto. Y resulta que Juan ya no quería hacer un video educativo acerca de la conceptualización, sino que Juan realizó una infografía, ¿sí? Una infografía donde se resalte la importancia del uso de las tecnologías en adultos mayores, ¿sí? Bueno, y que Juan, en este caso, también va a hacer una descripción aquí muy, muy organizada de esas 12 personas que entrevistó. Va a decir, no, mira que todas las 12 personas, o son 12 personas, personas del barrio Labranza, del municipio, bueno, no sé, ya ustedes hacen la descripción eh, de, de, de quién fue esa población que se atendió a través de todo este ejercicio diagnóstico.
Miren que es muy sencillo y con eso podemos hacer una descripción de cada uno de los integrantes. Si el grupo tiene 5, 4, 3, 2 integrantes, pues vamos a hacer, me parece que una buena manera es organizar un recuadro donde podemos hacer una descripción mucho más organizada y con eso no vamos a generar tanta confusión y pues se va a comprender de una manera más sencilla. ¿Sí? Bueno, eh, luego abordaríamos el quinto punto, que son los resultados. Cuando hablamos de los resultados, aquí se deben comunicar cómo, o vamos a comunicar qué logramos con esas acciones solidarias, es decir, un resumen general del proceso realizado. Recuerden que como tenemos diferentes temas, también se puede hacer un poco tedioso, aunque pues cada grupo toma la decisión, eh, cómo vamos a hacer para hilar todas esas experiencias en un solo artículo. Vuelvo y sugiero, aquí en los resultados, mmm, las tablitas, ¿no? Vamos a hacer una tabla, por ejemplo, para el diagnóstico, ¿sí? Hablando de los resultados. ¿Qué obtuvimos? Miren que aquí en los, en la metodología, vamos a decir cómo logramos ese diagnóstico, a cuántas personas entrevistamos, cuántas preguntas tenía, el formulario, cuál era el tema, después de que encontré o de que encontré esas cifras, qué planifiqué para realizar esa acción solidaria. Y aquí sí vamos a hablar ya directamente de qué logramos, cómo vamos a darnos cuenta de los resultados en cada una de las partes. Entonces vamos a hacer uno para el diagnóstico y otro para las acciones solidarias. Es muy sencillo, pero pues nos permite, cuando hablamos de la tabla, nos permite separar las intenciones de cada uno de los integrantes del grupo. Vuelvo y dejo aquí un espacio para el estudiante y aquí un espacio para los hallazgos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, ¿no? Ahorita hablábamos de Carlos y de Juan, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Carlos y qué hizo Juan? ¿O qué encontró? ¿Cuáles fueron los hallazgos de Carlos y cuáles fueron los hallazgos de Juan? Pues hombre, es muy sencillo. Por ejemplo, Carlos estaba trabajando en la congestión ambiental. Algo que se me ocurre es que el 80%, por ejemplo, del 80%, que el 80% de los encuestados desconocen la gestión o desconocen el significado o el concepto de gestión ambiental, ¿sí? Eh, Ustedes pueden ampliarlo todo lo que quieran. Yo aquí simplemente quiero ser muy breve como para ubicarlos en cómo vamos a separar los diferentes procesos. Aquí es muy importante cuando nosotros hablamos de hallazgos tener en cuenta las cifras. No se me olvida que ustedes en fase 2, después de hacer el diagnóstico, consolidaron cifras, muchos de ustedes con gráficas, con tortas, con barras. Aquí podemos, en este espacio vamos a disponer del escenario para, para presentar esos resultados de una manera más concreta. Entonces, así como en este hallazgo estoy diciendo que Carlos encontró que el 80% de los encuestados desconocen el significado de gestión ambiental, mm, me imagino que de las 6 preguntas que decía que estaba realizando Carlos, perfectamente puede dejarme aquí el resultado de cada una de ellas y me las va a graficar. Lo mismo va a decir Juan. Por ejemplo, Juan estaba hablando de la importancia de la tecnología en adultos mayores o el uso de la tecnología. Juan puede decir que el 70% de los encuestados eh, no usan herramientas tecnológicas. Y miren que si Juan aquí en la descripción me estaba diciendo que esas personas que le entrevistó
digamos que no eran de un barrio o que aparte de ser del barrio Labranza eran personas mayores de 60 años, pues yo con eso puedo hacerme la idea de las características de esa población que abordó Juan. Y más adelante, incluso en la discusión de los resultados, podríamos hablar de por qué pudo ser que el 70% de esas personas que Juan encuestó, siendo mayores de 60 años y estando todos en un mismo barrio, no usan herramientas tecnológicas. Miren que ahí es donde empieza a darse todo esto de la discusión de resultados. Entonces, el ejercicio es muy sencillo aquí, ¿no? Vamos a dejar un espacio para cada uno de los participantes del grupo y va a quedar un recuadro muy grande donde se van a dar, digamos que los resultados para cada uno de los planteamientos. Pero resulta que esto es en el ejercicio diagnóstico. ¿Y qué hicimos en la acción solidaria? Pues entonces hacemos otro cuadrito para la acción solidaria, ¿sí? ¿Y qué vamos a incluir en el recuadro de la acción solidaria? Pues vamos a dejar, yo siempre pongo aquí, si estuvieran 5 estudiantes, más allá de que no lo esté llenando todos, pues igual los grupos se conforman de manera diferente, ¿cierto? Entonces tenemos estudiante, tenemos el recurso, porque ¿cuál fue la acción solidaria que realizamos? Realizamos un recurso educativo, ¿sí? Que pudo haber sido un video, pudo haber sido una infografía, pudo haber sido una cartilla digital, bueno, en fin, lo que ustedes hayan desarrollado, ¿sí? Y vamos a dejar aquí los beneficiarios. Entonces, decimos que Carlos y Juan, o Juan y Carlos, bueno, aquí no me está pasando. Bien, entonces decíamos que vamos a dar aquí el recurso educativo. Por favor, si ustedes hicieron una infografía, no van a coger un pantallazo, una imagen de la infografía y la van a pegar acá. Recuerden que esto es un artículo que reviste, digamos, cierta seriedad, debe estar muy estructurado. Vamos a evitar al máximo. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes quieren mostrar las evidencias de todo lo que han logrado en su proceso de la materialización de la acción solidaria en la prestación de servicio social a una vista, pero aquí vamos a ser muy concretos y muy académicos. Solamente vamos a dejar el link. Entonces, si Carlos hizo un video, vamos a dejar el link del video, ¿sí? Y dejamos ahí el video de Carlos. Y Juan hizo aquí una infografía. Juan hizo una infografía, entonces aquí dejamos el link de la infografía, ¿sí? Simplemente esto. ¿Mm? ¿Cuáles beneficiarios? Vamos a mirar cuántas personas interactuaron con el recurso en la red social Twitter. Entonces, si tuvimos desde retweets, me gusta, comentarios y demás, entonces podríamos decir que Carlos interactuó con 80 personas y que Juan interactuó solamente con 10. Bueno, en fin. Una cosa importante que podamos totalizar, se me olvidaba. Me voy a devolver a la metodología. Yo en la metodología ojalá pueda hacer la totalización, ¿sí? ¿Cuántas personas? Miren, aquí en esta última yo puedo hablar del total. Voy a combinar estas. Y voy a decir que entre todos los participantes, digamos que en este ejercicio diagnóstico, en la descripción del diagnóstico solidario, entrevistaron entre todos los integrantes, hablando de cuánto puso cada uno, hacemos la sumatoria y entre todos entrevistaron a 28 personas, ¿sí? Y aquí también podemos totalizar. Eso nos va a dar, digamos que un poco más de descripción, una mejor descripción. Entonces, vamos a mirar cuántas personas se lograron impactar en la totalidad. Digamos que todo el grupo se logró impactar a 250 personas. Es muy sencillo. Miren que la acción solidaria me va a decir exactamente con cuántas personas de manera directa
de contacto o los voy a entender como beneficiarios, porque luego vamos a decir que ellos, como lo habíamos contado en el desarrollo del tema, recuerden que vamos a hablar de la importancia de cada uno de esos temas frente a las comunidades que nosotros abordamos. Entonces, digamos que nos va a dejar la claridad allí, ¿no? De cómo se beneficiaron esas personas, estos 80 frente a la gestión ambiental, estos 10 frente a la implementación de, de tecnologías o el uso de herramientas tecnológicas en adultos mayores. Es algo muy concreto, pero que la verdad puede ser o puede entregarnos un aporte importante. Bueno, vamos a hablar de la discusión. ¿Qué es la discusión? Es la interpretación crítica y el análisis de los resultados alcanzados mediante las acciones solidarias realizadas. El desarrollo de la discusión debe visibilizar el impacto que generaron las acciones solidarias en sus comunidades. O sea, los beneficios, el aporte al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Bueno, algo importantísimo de la discusión es que aquí vamos a contrastar lo que encontramos, por ejemplo, en la literatura con los resultados nuestros, ¿sí? Voy a darles un ejemplo de discusión importantísimo. Busquemos literatura, por favor, busquemos literatura. Para yo hablar de resultados, yo me devolvería a los hallazgos. Miren, voy a decir que Carlos dijo que el 80% de las personas encuestadas, y de pronto Carlos aquí más arriba me había dicho, bueno, aquí no lo escribí, pero me dijo que Carlos estaba en la ciudad de Bogotá, por ejemplo. Entonces me dice que el 80% de los encuestados desconocen el significado de gestión ambiental, ¿sí? Pues resulta que ustedes encontraron un artículo donde se aborda un tema parecido y se les ocurrió o se les ocurrió no, encontraron de discusión, van a ustedes a proponer lo siguiente, que, que González, perdón, que González, vamos a hacer la cita como corresponde, vamos a decir que González en el 2018 presentó un trabajo acerca de el desconocimiento en la ciudad de Bogotá en gestión ambiental. Y vamos a decir que González encontró que el 90%, por ejemplo, de las personas lo desconocían. Entonces ustedes van a decir, van a volver a mirar sus hallazgos, o el hallazgo de Carlos, y Carlos dice que no, que él tiene un 80 y que también trabajó en la ciudad de Bogotá. Bueno, entonces van a ver que guarda una correlación, por eso vamos a confrontar. Vamos a darle como una respuesta del por qué y por qué pudo ser eso también, ¿sí? Pero ojalá siempre teniendo una base teórica. Mientras que estaba diciendo Juan que el 70% de los encuestados usan herramientas tecnológicas, pues puede ser que aquí encontró con no sé, que según Zapata, en el 2015, 80 o 90% de los adultos mayores usan herramientas tecnológicas. Pero ustedes encontraron que Zapata en 2015 trabajó con adultos mayores de niveles socioeconómicos o académicos muy altos y pues ahí tiene una respuesta. Mientras que Juan trabajó con los señores del barrio
labranza en el municipio de Pitalito y que tienen más dificultades sociales. Miren que es cómo argumentamos y encontramos una respuesta al porqué de esos resultados, pero siempre de una manera argumentativa y teniendo una base, un soporte teórico importante. Eso es lo que vamos a hacer básicamente en la discusión de resultados, casi que vamos a tomar cada uno de esos hallazgos, o al menos los más importantes, porque pues no sé qué tan amplio puede hacerse el trabajo desde los resultados que han encontrado ustedes. Podrían dejar como que los más importantes y hacer el análisis de ellos, convirtiéndolo en una discusión. Van a dejar entonces unas conclusiones, ¿sí? Algo muy concreto respecto a qué fue como lo más importante en todo este ejercicio, no solamente de la construcción del artículo científico, artículo de reflexión, sino también en toda la construcción de una acción solidaria a través de la generación de un recurso educativo y demás. Y van a dejar unas referencias. Les quiero pedir, por favor, siempre busquen fuentes importantes, que seamos muy precisos en la forma de hacer las citas. No se les olvide que nosotros tenemos una herramienta de Turnitin donde pues podemos identificar también fácilmente estos trabajos que podrían considerarse plagio y de hecho esto es un delito porque pues se viola la propiedad intelectual de esas personas a las que ustedes de las que ustedes están copiando diferentes trabajos. Entonces, por favor, ser muy conscientes con eso, recordar, y les invito también a que revisen la forma de las citas en la séptima edición de APA. Recuerden que una cita textual, las citas textuales se hacen de una manera, cuando tienen más de 40 palabras tienen una manera, si es textual es de una forma, si es parafraseada es de otra forma. Entonces, que seamos como que muy juiciosos y muy aplicados en eso. Pedirles que en la medida de lo posible hagan el trabajo de manera mm, colaborativa, es decir, grupal, ¿sí? Por favor, no vamos a presentar trabajos de forma individual, a no ser de que ya por motivos de fuerza mayor, donde ninguno de los integrantes del grupo se mostró para colaborar, entonces pues se tuvo que tomar la decisión de hacerlo de manera individual. Bueno, digamos que hay casos donde uno puede justificarlo, pero pues que hasta último momento tratemos en la medida de lo posible de hacerlo de manera colaborativa. No sé, Ingrid, te doy la palabra para que de pronto resumas algunas inquietudes como que de manera muy general si pudiéramos darle respuesta. Adelante, profesora Ingrid. Hola Germán, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias por el espacio para resolver algunas dudas. Bueno, casi que las principales dudas giraron en torno, o más que dudas, preocupaciones giraron en torno frente a, pues que es una actividad de forma colaborativa. Entonces, algunos estudiantes plantearon sus preocupaciones frente a que habían algunos estudiantes, compañeros, que hasta el momento no se habrían reportado para, pues, para aportar. Bien, pero bueno, frente a esto, tú ya acabas de dar una indicación muy clara y es que, pues digamos que la idea y la esencia de la actividad es desarrollarla de forma colaborativa, pero si en dado caso, digamos que ustedes pueden establecer una fecha límite al interior para poder establecer hasta cuándo se va a permitir esa comunicación y en dado caso, y ojalá fueran en casos excepcionales, pues si ningún estudiante del grupo se reporta o hace sus aportes, pues hacer de todas maneras la entrega individual o en la cantidad de estudiantes que hayan aportado. Bien, recuerden que todos los estudiantes o integrantes del grupo deben participar con sus aportes. Esto es bien importante, no es una responsabilidad de un solo estudiante. El artículo debe ser construido con el aporte, la construcción, la colaboración de todos los integrantes. En cada grupo deben elegir uno solo para encargarse de entregar el producto. Bien, eso sí, solamente lo hace uno, solamente una persona carga el artículo ya finalizado. Y es importante que antes como tal de entregar el producto en el entorno de evaluación, revisen que el artículo cumpla con cada uno de los parámetros establecidos para el desarrollo de la actividad, bien, de cada uno de los puntos, que recuerden que es un aporte
portada, un resumen, la introducción, el desarrollo del tema, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones y, por supuesto, las referencias en normas APA. Bien, importante también, queridos estudiantes, y es que solo incluyan como pues autores en la portada del producto a aquellos estudiantes que efectivamente participaron con aportes al desarrollo de la actividad. Muy importante, a lo largo del desarrollo de nuestra webconferencia el día de hoy, les he dejado un link en donde ustedes encuentran un instructivo muy valioso sobre cómo aplicar y usar las normas APA. Y esto es muy importante porque recuerden que ustedes van a tener que hacer citación de diferentes autores dentro de su artículo y recuerden de vital importancia reconocer el crédito y la autoría de todas esas ideas que ustedes vayan a extraer de diferentes artículos o diferentes fuentes de internet. Por favor, no hagan caso omiso de esto. Esto es muy importante porque recuerden que si no se hace el correcto uso de aplicación de las normas APA, se puede incurrir en plagio. Listo, profe Ingrid, muchas gracias. Yo creo que pues ya la idea es que ustedes puedan despejar sus dudas ya de manera más puntual y directa con cada uno de los tutores a cargo. Mm, por allí veo una manito levantada, no sé si le damos la oportunidad, la posibilidad a Carmenza. Adelante, Carmenza, y con esto vamos cerrando. Buenas tardes, tutor y compañeros. Tengo dos inquietudes. Una, en el trabajo individual, pues como dice la profesora, tenemos portada, resumen, introducción, desarrollo del tema, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias en formato APA. Esto que hablamos aquí es de manera individual y esta parte vamos a hacer nuestro artículo científico individual aquí. Eso quisiera saberlo, si es así como lo estoy planteando. Y referente a lo que citan muchos compañeros en el chat, a lo que están preguntando y a lo que dijo el tutor en la explicación, nos comenta que si el compañero no hizo, digamos, o la fase 1, o la fase 2 o la fase 3, ahí no tendría cabida, incluso si hiciera participación en el foro, porque no tiene como los insumos para poder trabajarlos. En ese caso, habría que esperar al compañero. A ver, Carmenza. Entonces, esas son las dos inquietudes que tengo, profesor. Muchas Ok, gracias. Carmenza, no, para responder a tu primera inquietud, no, el trabajo 100% se entrega de manera, se construye de manera colaborativa. Por eso les decía, un solo artículo se entrega, un solo artículo por grupo. Que habrán grupos donde se entreguen 2 artículos o 3, pues allí tendríamos que tener en cuenta las características, las condiciones del mismo, como para llegar a la determinación de por qué lo entregan de manera individual. Pero la idea es que se construya de manera colaborativa, por eso pues hicimos el ejercicio de manera práctica, mirando cómo podríamos consolidar en un único artículo los resultados de cada uno de ustedes, más allá de que tengan temas diferentes. Y lo otro, ya que tú manifiestas, ya es un asunto que ustedes tienen que manejar al interior del grupo. Eso es clave, ¿cierto? Si uno de los compañeros no realizó fase 2 y fase 3, pues sencillamente no va a tener insumos como trabajar o como aportar al trabajo, entonces pues no lo tendríamos en cuenta o se dirigirían ustedes de manera directa al tutor encargado para, para para que se tomen las medidas necesarias y pues entiendan en este caso por qué no vincularon a ese estudiante en el artículo. No sé si ya esté claro. Tutor, qué pena. Es que la guía nos dice que hay que entregar como una parte individual, que es lo que leí ahorita entre portada, resumen y eso, y basado en eso se hace la discusión dentro del foro y dentro de esa discusión armamos lo que es la plantilla y la plantilla es la que se sube al entorno evaluativo. Es Pero así, entregas, ¿cierto? no, pero entregas individuales no se hace, Carmen. No. O sea, me refiero, la plantilla en trabajo colaborativo que una sola persona lo sube. Sí, la subió una sola persona y es un único documento. Lo que sí es que en la portada va el nombre de los integrantes que participaron en la construcción de ese documento.
pero no tienen que hacer ninguna entrega de manera individual. Los aportes se hacen de manera individual para construir un único documento. Bueno, la verdad estoy confundida, profe, porque ¿qué trabajamos dentro del foro? ¿Qué trabajamos dentro del foro? Se supone que yo tengo que hacer mi artículo y mi compañera hace su artículo y las dos, digamos, unificamos esos criterios. Bueno, eso ya es la manera en cómo ustedes se organizan al interior del equipo para afrontar la construcción del documento. Una forma es la que tú estás, digamos, planteando, ¿cierto? Es decir, no es que tú vas a construir todo un artículo. Mira que, ¿te acuerdas cuando empezábamos y yo te hablaba de el resumen? Mira que el resumen es uno solo. Yo no, luego no puedo coger 5 resúmenes y volver a armar uno, porque sería hacer doble trabajo. No puedo coger 5 introducciones y hacer nuevamente una introducción, porque sería hacer doble trabajo. Pero ¿Sí? O hacer tendría que conocer, digamos, el trabajo que ella hizo, el porque tema, de la tendría que conocer manera, exacto. Entonces, únicamente abordarían dos puntos, que serían la metodología y los resultados, ¿sí? Porque en la metodología y los resultados, todos abordan situaciones diferentes. Entonces, aunque ambas trabajamos gestión ambiental, porque es que en mi bueno, grupo nada más fuimos 2, pero fueron, digamos, servicios diferentes. ok, está bien, pero entonces, ¿dónde lo van a encontrar, Carmen? Se lo van a encontrar tanto en la metodología como en los resultados, ¿cierto? Y ya ustedes se ponen de acuerdo. Digamos que son ustedes al interior quienes toman la decisión. Puede ser que alguien diga, ve, hicimos un grupo de WhatsApp y nos vamos a poner de acuerdo y nos reunimos a través de Zoom o a través de Meet o de Teams, tal día, a tal hora, y así vamos a empezar a construir entre todos. O que, como tú lo estás planteando, digamos, ve, vamos a subir la metodología y los resultados de cada uno y alguien se encarga de compilar. Eso ya es, digamos, que el mecanismo que Ok, cada uno va a implementar para poderlo llevar a cabo. ok, ahora sí. Muchas gracias, profesor, por la No, con aclaración. mucho gusto. La verdad no tenemos mucho tiempo. Le voy a dar la palabra a Juan y ya con esto terminamos porque pues teníamos una hora en la sala nada más. Adelante, Juan. Buenas tardes, tutor. Buenas tardes, compañeros. Profe, tengo una preguntita. Lo que pasa es que es la primera vez que yo asisto a esto. Yo no he podido entregar los trabajos porque tengo dificultades de conexión. O sea que no sé si ustedes reciben mis correos, que es que yo tengo una dificultad con la conexión. Yo he podido hablar con mi compañero Jordi, que es de otro grupo, el que me ha podido colaborar, explicar con los trabajos, pero la verdad a mí se me ha dificultado enviar y poder entrar al foro de discusión con mis compañeros. No sé en este trabajo si tengo que hacerlo solo, porque pues como los compañeros no han tenido comunicación conmigo, podría yo enviarle el trabajo solo o podría hacerlo con mi compañero Jordi, que es de otro grupo y es el que me está colaborando porque en sí no he tenido comunicación con mis compañeros. Gracias. Juan, no, únicamente el trabajo es colaborativo y solamente entre estudiantes del mismo grupo. No puede hacerse con estudiantes de otros grupos. Si en el caso tuyo puntual tienes que presentarlo de manera individual por la dificultad que estás manifestando, pues se entendería de esa manera y los integrantes de tu grupo tendrían que entender que no pueden contar contigo porque no has desarrollado las fases anteriores, pero en primera instancia tienes que dirigirte a tu tutor encargado para que en este caso te pueda dar un plazo, puedan pactar un plazo y puedas consolidar este artículo. Miren que es 100% necesario mm, haber desarrollado fase 2 y fase 3 para concretar el artículo. Entonces, todo esto se vuelve un proceso. Ya es cuestión como que ya dentro del caso puntual de cada uno, mirar de qué forma lo va a afrontar a sabiendas de esa primera regla, que yo creo que fue lo primero que pusimos sobre la mesa, y es que fase 2 y fase 3 se convierten en el insumo directo para la construcción del artículo. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Les estaremos compartiendo próximamente el link de grabación. Esperamos que haya sido de utilidad para todos esta webconferencia. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.